Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 11. El día de hoy vamos a estar viendo Geometría 2, implementado a propiedades geométricas de superficies normales y tangentes, vectores tangentes en superficies paramétricas, plano tangente y aproximación lineal, vectores normales y orientación espacial, interpretaciones físicas de normales y tangentes, aplicaciones en ingeniería, análisis geométricos avanzados. Todo esto implicado a las cuestiones teóricas sobre los temas que se están mencionando. Creo que vamos a seguir hablando sobre algunos temas tridimensionales, todo enfocado a superficies, en su caso parametrizadas, y también planos tangentes y aproximaciones lineales. Todo esto enfocado sobre de cómo se debe manejar cada situación dependiendo la circunstancia, ¿no? Muy bien. Quiero comentar que hemos estado trabajando muchos temas relacionados al funcionamiento de los geoplanos, en su caso, sus comportamientos, en la cápsula pasada sobre algunas curvas o situaciones anormales que pasan en una descripción o una situación de este tipo, ¿no? Si me permiten, voy a compartir pantalla referente a la información del día de hoy. Ujú. Muy bien, estamos acá en la cápsula número 11, geometría número 2, lo cual vamos a iniciar el día de hoy con superficies normales y tangentes. ¿Qué dice? En la geometría diferencial, la superficie en el espacio tridimensional posee propiedades locales que permiten describir su orientación, inclinación y comportamiento geométrico. Entre las más importantes se encuentran los vectores tangentes y el vector normal, los cuales permiten analizar la forma de las superficies en cada punto específico. Estas propiedades geométricas son fundamentales porque permiten comprender cómo se comportan una superficie frente a fuerzas externas, deformaciones o fenómenos físicos. El estudio local de tangentes y normales constituye la base para el análisis de curvaturas, esfuerzos estructurales y modelado tridimensional en ingeniería. La importancia de estas herramientas radica en que proporciona una descripción matemática precisa de la orientación espacial de cualquier superficie, ya sea plana o curva, simple o compleja, como las que observamos en las imágenes. Algunas son geométricas, otras con curvaturas, etcétera, 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 ¿no? Incluso la unión entre un cono y otro también implementado, también en los cilindros, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, vamos a continuar sobre vectores tangentes de superficies parametrizadas, donde vamos a ver que sea una superficie parametrizada por una función vectorial sobre V. Los vectores tangentes se obtienen derivando parcialmente respecto a cada parámetro. Como observamos, tenemos dos curvaturas con dos literales o dos constantes diferentes, donde vamos a estar viendo sobre la curvatura RU y RB. Estos vectores representan direcciones tangenciales independientes en el punto considerado geométricamente. Indica cómo cambia las superficies cuando se modifica uno de los parámetros manteniendo fijo el otro. Los vectores tangentes generan el plano tangente en ese punto y describen la orientación local de las superficies. En términos físicos, permiten analizar direcciones de desplazamiento, expansión o deformación dentro de la propia superficie. En ingeniería estructural, los vectores tangentes son claves para evaluar cómo se distribuyen tensiones a lo largo de una superficie curva, como ocurre en domos, cascos de presión o estructuras metálicas. Como observan, cómo va implementando el tema de vectores tangentes sobre este tipo de herramientas que se utilizan hoy en día en el campo de la ingeniería o en temas de pozos petroleros, etcétera. Plano tangente y aproximación lineal. En el plano tangente es el plano generado por los vectores tangente de RU y RB en un punto específico de las superficies. Este plano constituye la mejor aproximación lineal local de la superficie en ese punto, aproximadamente de la tangente lineal.
El concepto de plano tangente es esencial porque permite simplificar el análisis de superficies complejas mediante aproximaciones lineales. Desde el punto de vista geométrico, describe la inclinación y orientación inmediata de la superficie. En aplicaciones prácticas, en plano tangente se utiliza para estudiar estabilidad estructural, determinar inclinación máximas y análisis zonas críticas en estructuras curvas. También se emplea en simulaciones computacionales donde se requiere aproximar localmente una superficie para para cálculos numéricos. En su caso, vamos viendo el comportamiento de cómo va desde un plano tangente en su función singular, es decir, cómo va su comportamiento, hacia dónde se dirige y cuál es su aproximación de línea tangente. Vectores normales y orientación espacial. ¿Qué dice ello? El vector normal a una superficie parametrizada se obtiene mediante el producto cruz de los vectores tangentes, donde NRU por RB. Este vector es perpendicular al plano tangente, es decir, y por lo tanto, perpendicular a la superficie en el punto considerado. Su dirección define la orientación de la superficie en el espacio tridimensional. La orientación del vector normal es fundamental para determinar cómo interactúan fuerzas externas como la superficie, por ejemplo, análisis de presión. La fuerza actúa normalmente en la superficie siguiendo la dirección del vector normal. Es decir, aquí aplica temas de incluso de leyes de Newton. A toda acción hay una reacción, ¿no? Es decir, un vector que va hacia una fuerza puede ir al contrario de su acción o perpendicularmente a su mismo vector. Además, la norma unitaria, norma de magnitud 1, se obtiene al dividir el vector normal entre su magnitud. Esta versión normalizada se utiliza en cálculos de iluminación en gráficos computacionales, flujo y de fluidos y análisis físicos y matemáticos. Esto es enfocado sobre vectores normales y orientaciones espaciales. Como observamos, ambos tienen sus direcciones a seguir, sin embargo, se enfoca a un plano tridimensional, lo cual va implicado, ya como observamos en la imagen, sobre dos panoramas distintos donde vamos a tener también las literales X, Y, Z. Vamos a ver cómo se ven las interpretaciones físicas de normales tangentes. Desde el punto de vista físico, los vectores tangentes describen el movimiento o desplazamiento posibles dentro de las superficies, mientras que el vector normal representa la dirección perpendicular asociada a fuerzas, presiones o flujos que atraviesan la superficie. Es decir, aquí viene el que nosotros debemos de tener la función de X, es decir, cómo funciona, en su caso, la transportación sobre cualquier presión o flujo o lo que sea que pueda interpretar en su caso, una tubería. Es decir, puede cambiar su trayectoria de forma física, podría afectar. No hablamos de que existe una interpretación final, pero sí puede afectar su mismo comportamiento, ¿no? Entonces aquí estamos viendo y vamos entendiendo cómo van todos estos evolucionando dependiendo su circunstancia. Es importante que ustedes lo tengan claro para que no se sientan que hubo mal un cálculo de por qué se desplazó. No, muchas veces la presión, hablo de una perforación, la presión de la tierra que está en el subsuelo hace que, que los materiales no sean tan móviles, pero puede existir un movimiento milimétrico por dependiendo la cantidad de lo que se esté implementando. ¿Por qué? Porque la fuerza puede ser que se impacte de una manera diferente, ¿no? En transferencia de calor y el flujo térmico atraviesa normalmente una superficie. En mecánica de fluidos, la velocidad puede descomponerse en componentes tangenciales y normales. En ingeniería petrolera, las presiones internas ejercen fuerzas en la dirección normal de las paredes de reservorio. El análisis de conjunto de tangentes y normales permite estudiar estabilidades estructurales y deformaciones, esfuerzos internos y comportamiento de materiales sometidos a condiciones extremas. Chicos, dentro de, de la ingeniería de petróleo, o en su caso los que estudian fluido de perforación, existe una herramienta que se llama la famosa araña. La araña es podemos decirle que es algo circular que pasa sobre una tubería
para ver el análisis de cómo está esta tubería. Esto es lo que mencionaba en cápsulas pasadas, donde también es importante que cualquier pozo petrolero tenga su mantenimiento constante, porque si no, ahí empiezan los accidentes. Existen normas de seguridad hoy en día que exigen a las empresas que tengan eh, su mantenimiento constante, sus certificaciones también. No es como que puedes contratar a cualquier persona, no. Hay empresas dedicadas a las certificaciones de mantenimientos e incluso expertos que en su caso son inspectores que hacen el análisis completo sobre cualquier trabajo de este tipo, ¿no? A lo que quiero dar a entender, chicos, y para todo. No podemos dejar pasar en el ámbito profesional ninguna especificación. Es importante irnos informando qué necesita mantenimiento, por qué necesita ese mantenimiento y dar en continuo manejo sobre los temas a trabajar. Es decir, en el campo laboral es importante informarnos incluso sobre las leyes de seguridad. Existen leyes NOM, famosas normas de seguridad, donde hay federales, locales, institucionales, etcétera, ¿no? También existen las famosas leyes de biodiversidad, es decir, de los ecosistemas, de donde nosotros vamos a poner nuestro pozo petrolero y cómo lo vamos a compensar. Porque no solamente irse a un lugar y ya colocar un pozo petrolero, no, tenemos que cumplir reglas de seguridad, incluso el mismo personal, lo que mencionaba hace un momento, el tema de que cómo estén vestidos y que estén estos ingenieros, aunque no estén en el campo laboral, estén en una oficina, deben de estar bien portados, desde las botas, el chaleco, los lentes, el casco, todo tiene un funcionamiento. ¿Por qué? Porque el chaleco, recuerden que siempre es fluorescente porque hay a veces que trabajan de noche y hay que saber dónde está cada persona, ¿no? Por si llega a haber un trabajo en algún lugar, sepamos que en ese lugar existe una persona allí y hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? Muy bien. Vamos a concluir sobre la aplicación de ingeniería en análisis geométricos avanzados. ¿Qué dice esta parte? Dice que las propiedades geométricas de normales y tangentes son fundamentales en múltiples disciplinas en la ingeniería moderna. Hay que también estudiar un poco sobre la ingeniería moderna y la antigua. La parte contemporánea es importante cómo fue evolucionando y también a veces, hoy en día a veces nos quedamos con que si no hay una maquinaria no se puede, no, al contrario, en el campo laboral tú tienes que resolver. Muchas veces yo les recomiendo cuando estén ya en el campo laboral informarse con los veteranos porque ellos saben resolver cualquier problemática y no necesariamente tener herramienta o la computación o la tecnología avanzada. No, buscan desde lo más antiguo que se pueda resolver. Una vez recuerdo que no tuvimos una herramienta a utilizar y un ingeniero lo hizo con un palo, cortó un pedazo de madera de un árbol, con ramas, no, estuvo muy increíble, chicos. Es importante, esa parte nunca nos van a enseñar aquí en las escuelas. ¿Por qué? Porque eso solamente se aprende en el campo laboral. Es decir, yo lo puedo explicar ya estando en campo, ¿no? Entonces, a veces esa parte es importante que nosotros lo vayamos entendiendo cuando ya vayan a hacer sus prácticas, estén ya en su residencia, ya estén en su primer trabajo, nunca, ustedes son chicos en pañales, van ahí aprendiendo, van allí formando, es famoso, hay una frase que se dice mucho que los estudiantes egresados somos el diamante en bruto, ¿por qué? Porque pues poco a poco lo vamos a ir moldeando para una mejora, ¿no? En diseños estructurales permite calcular esfuerzos distribuidos y analizar zonas de riesgo en superficies curvas. En ingeniería petrolera son esenciales para modelar formaciones geológicas. En su parte irregulares. Analizar las superficies de contacto entre capas rocosas y calcular la presión ejercida por fluidos en los límites de reservorios. En gráficos computacionales, el modelo CAD, las normas determinan cómo incide la luz sobre una superficie, influyendo en el sombreado y realismo visual en simulaciones matemáticas. La correcta determinación de planos tangentes y vectores normales permite mayor precisión en métodos numéricos avanzados. En conclusión, perdón. El estudio de normales sin tangentes no solo es un concepto teórico de la geometría diferencial, sino una herramienta indispensable para análisis, diseño y optimización de estructuras y sistemas tridimensionales complejos. Todo esto es un funcionamiento donde
lo vamos a ir entendiendo sobre la parte de cómo irlos implementando, el por qué existe, hacia dónde van dirigidos y espero que toda esta información haya sido de su agrado, chicos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.